Hola hermanos, les saludo nuevamente en el amor del Señor, sin antes poder dar gracias por esta oportunidad que me da el Señor, de poder llevar su palabra en este día del Señor. Es una tremenda responsabilidad, esperando que siempre sea el Señor el que hable a través de mí, que no sean mis ideas, mis pensamientos, y que Él me use como un instrumento para lo que Él necesita para esta comunidad, en un llamado de aprendizaje y de exhortación, y para moldear nuestro carácter, para hacernos crecer en este camino de santidad. Amén. Hermanos, estamos en esta serie llamada Santidad. Está basada en 3 capítulos de la carta a los Efesios. Partiendo desde el 4, voy a hacer una especie de resumen de lo que llevamos. Estamos ya en el capítulo 6 y ya casi llegando al final de esta serie. Este es el penúltimo capítulo. Hemos pasado por títulos, voy a leer los títulos que tuvimos. Una nueva vida en Cristo, que fue el primero. Imitadores de Dios, llenos del Espíritu Santo. Vemos aquí la Trinidad, cómo se manifiesta: Cristo, Dios y el Espíritu. Después vimos una nueva vida matrimonial, una nueva relación de padres e hijos, y hoy nos corresponde una nueva relación laboral, quedando el último capítulo para la próxima semana, que se llama Fortalecidos en el Señor. Avanzando del capítulo 4 hasta el 6, que es el que acabamos de leer. Como introducción, quiero, hermanos, que nos pongamos en este contexto histórico del primer siglo. Quiero que podamos usar toda nuestra imaginación y tratar de llegar a ese tiempo, porque aquí hay un tema súper importante. En el contexto social, económico y militar del primer siglo, una de las instituciones más terribles en este mundo antiguo era la esclavitud. En los días del Imperio Romano se calcula que había alrededor de 60 millones de esclavos. Eso es como 3 veces los habitantes de Chile, o un poco más. Pero eso era en toda la extensión del Imperio Romano, no solamente en Jerusalén, en Judea. Pero sin duda habían esclavos. Recordar que el pueblo de Israel no está exento de haber sido esclavo. Tiene un pasado de mucha esclavitud, partiendo por ser esclavos en Egipto, luego por los asirios, luego por los babilonios, luego fueron liberados de ese régimen de esclavitud o de dominio por los babilonios a través del imperio persa con un decreto, pero más tarde se ven dominados por el imperio romano. Entonces la esclavitud era un contexto habitual, estaban, podríamos decir, casi como acostumbrados a vivir en esclavitud. Si bien los esclavos era algo habitual, pero no tenían este sentir de dignidad. Eran mirados como herramientas de trabajo muchas veces. Tenían un poco más de derechos que los animales. No habían derechos ni leyes, sin derecho a voz, sin esperanza. Los esclavos eran propiedades de su amo. Ellos decidían sus vidas, incluso sobre sus hijos. Sí, hermanos, así como hoy en día nosotros tenemos mascotas, podemos tener, gatitos que tienen crías, los amos y dueños de los esclavos también disponían de los hijos. Si ellos no tenían la capacidad, igual que nosotros, de poder criar más gatitos, ellos podían ceder a sus hijos a otras familias, separarlos casi de recién nacidos para que se fueran a otras familias como canje o de regalo. Es una realidad difícil. Algunos amos eran muy crueles hasta el extremo impensable. La historia nos habla de esclavos crucificados por cometer errores mínimos. Por ahí Aristóteles o historiadores hablan de que un amo arrojó a su esclavo a un estanque con anguilas para que muriera.
Otros amos trataban de mejor manera también a sus siervos, no eran todos malos, por así decirlo. Tenían una serie de respeto porque tenían funciones muy particulares, muy técnicas. Habla de médicos, doctores que eran esclavos o técnicos de la construcción. Entonces, tenían cierto grado de valor en esta relación de esclavos, pero aún así eran vistos como algo de posesión, como un bien, no como personas con dignidad. Entonces, nos hacemos aquí la gran pregunta: ¿por qué el Nuevo Testamento no condena de manera abierta la esclavitud? ¿Por qué los apóstoles no exigieron que los amos liberaran de inmediato a sus siervos? Bueno, la respuesta es profunda. Por ahí se habla también que si se hubiesen liberado en ese momento, se hubiese generado un gran caos económico y social, donde muchos esclavos quedarían a la deriva en un desastre económico. Pero algo de esta respuesta podemos ver en lo que vamos a leer, lo que vimos en esta lectura. Hay que entender una base verdadera, porque el Evangelio nos fue dado principalmente para cambiar primero los sistemas sociales, sino para cambiar el corazón de los hombres dentro de cualquier sistema. Lo voy a repetir. El Evangelio nos fue dado principalmente para cambiar primero los sistemas sociales, sino para cambiar el corazón de los hombres dentro de cualquier sistema. Entonces es un trabajo progresivo que fue de a poco. Cristo vino a traer una libertad mucho más grande que la política económica, las relaciones humanas y en la sociedad. El Evangelio no buscó imponer una revolución externa, sino sembrar principios eternos en el valor de cada persona hecha a imagen de Dios, la igualdad de todos en Cristo y el llamado al amor, la misericordia y la justicia. Y así fue con que el tiempo nos dio la razón. Vemos más adelante que el Imperio Romano cayó. Con esto también la esclavitud se fue debilitando. Y más tarde, en los siglos venideros, tenemos a hombres de Dios como John Wesley, George Whitefield y William Wilberforce, que lucharon, inspirados por el Evangelio, hasta que lograron la abolición del tráfico de esclavos en muchas naciones. Todo esto recuerda algo clave: el cristianismo no imponiendo leyes humanas, sino transformando corazones, con el poder del Evangelio de Cristo, porque cuando Cristo libera a un hombre de la esclavitud del pecado, ese hombre ya nunca más será esclavo de nada. Hermanos, con todo este trasfondo histórico podemos entender mejor por qué el apóstol Pablo escribió lo que encontramos acá. Este fragmento de la carta a los Efesios no estaba promoviendo la esclavitud. Hay muchas personas seculares que buscan este fragmento y dicen: miren, si es evidente, Pablo está avalando esta relación de amos y siervos, sino que estaba cambiando los corazones, incluso transformando las relaciones más duras y desiguales de la sociedad. En este pasaje Pablo habla directamente a esclavos y amos dentro de la iglesia, recordándonos que en el Evangelio no hace distinción. Tanto el que sirve como el que manda está bajo el mismo Señor, que es Jesucristo. Y esto es muy relevante para nosotros hoy, porque aunque ya no vivimos bajo un sistema de esclavitud, todos enfrentamos relaciones donde hay autoridad y servicio, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. La pregunta es: ¿cómo glorificamos a Dios en esas relaciones? Con esto en mente, hermanos, vamos de nuevo al pasaje y vemos que la aplicación de Efesios 6, del 5 al 9, para descubrir cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas y cómo podemos vivir como siervos y señores que honran al mismo Dios. Entonces, este penúltimo capítulo tiene como título: una nueva relación laboral.
Este fragmento lo dividiremos en dos partes. Es casi evidente que tenemos una parte que sería el deber de los siervos y el deber de los amos. Muchas veces cuando yo diga siervo, traten de hacer el ejercicio de que somos las personas que estamos subordinados, empleados, trabajadores, colaboradores. Y cuando diga amos, llevémoslo a nuestro jefe, a nuestros empleadores, empresarios, emprendedores. Entonces, viendo, si tienen ahí sus Biblias, el versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Vamos a detenernos ahí. Acá tenemos una frase donde hay un solo verbo. El verbo es obedecer. Es un verbo en presente imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Es una orden, un mandato que se debe hacer de inmediato. No para después, ni que fuera antes. Es de inmediato, imperativo. ¿Y a quién está dirigido? A los siervos o a los empleadores, colaboradores. Obedeced a vuestros amos. En los sermones anteriores vimos los deberes de las esposas, los deberes de los esposos, los deberes de los padres, los deberes de los hijos. Son distintos roles de esta comunidad cristiana que estaba creciendo. Y no faltaba más en poder ver que era una realidad. Como vimos, la esclavitud existía, habían amos y siervos. Entonces debemos conocer, en este contexto cristiano, cuál es el deber de los amos y de los siervos. Tengamos algo en mente: obedecer a nuestros amos terrenales. El ser libres en Cristo no elimina las líneas de autoridad en la sociedad en que vivimos. Pablo acá establece un límite de autoridad a los amos que es terrenal. Su autoridad es en la tierra, no hay autoridad en el cielo. Ese es el límite que establece. Dice: obedeced a sus amos terrenales. El amo verdadero todo está en los cielos y por lo tanto es Él, en última instancia, a quien debemos obedecer y honrar. Si los siervos deben obediencia a sus amos terrenales, es porque su amo celestial así lo demanda. Es el mensaje de la palabra de Dios el que nos está diciendo acá. Es Dios mismo quien nos habla: obedecer a nuestros amos. Con la excepción de que pueden haber amos que estén en instancias equivocadas, y si lo que nos están pidiendo es pecaminoso o blasfemo, solo debemos hacer todo lo posible en nuestro alcance para no obedecer en esa instancia. En el ámbito laboral, esto se debe someter a lo que está dispuesto en nuestro contrato. Todo lo que dice nuestro contrato es lo que debemos hacer. Entonces, el deber del siervo para con su amo es obedecer. Y esto no depende si tenemos ganas en obedecer. Si hoy día tengo ganas de obedecer, bueno, si no tengo ganas no obedezco, no es así. O si nuestro jefe es desagradable o una mala persona que nos cae mal, también estamos obligados a obedecer. Pero para que entendamos un poco que esto es un mandato que debemos cumplir, vamos a ver qué es faltar a este mandato. Lo contrario a obedecer es desobedecer, o sea, estar en rebeldía, ser insubordinado. El no obedecer nos lleva a ser irrespetuosos. Ser irrespetuosos con la autoridad, cualquiera que éste sea, no proviene de Dios. Si el jefe que nos tocó es desagradable, siempre anda de mal genio, no por eso deja de ser el jefe. Y mucho menos nos exime de cumplir con nuestro deber como empleado, como colaborador o como subordinado. Pero esto tiene un asidero bíblico también, hermanos. Si pueden buscar en sus Biblias para que no vean que uno puede inventar y decir cosas, en 1 Pedro 2, del 18 al 21. Lo voy a leer también. 1 Pedro 2, 18 al 21.
Dice, criados, ested sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí resaltar, pues, para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigas sus pisadas. Después vamos a retomar un poquito este punto. Dice, ahora ¿tenemos ejemplos de respeto a la autoridad en la Biblia? Sí, tenemos muchos. Voy a dar la persona y me pueden ir ayudando en qué cargo tenía, para que veamos el cargo de estas personas que respetaban a la autoridad. José de Egipto le obedeció al faraón, ¿cierto? Era el que interpretaba los sueños y ayudaba al faraón. ¿Qué cargo tuvo? Gobernador de Egipto. Cargo importante, él obedecía a faraón. Moisés, criado como príncipe de Egipto, fue rescatado por la hija de faraón y él también obedecía a faraón. Nehemías, en el imperio persa. ¿Se acuerdan qué era Nehemías? Era copero del rey, un grado de confianza. También obedecía a su autoridad. Pero el ejemplo más importante es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Dios encarnado, el Hijo de Dios en la tierra. Obedeciendo a la autoridad, padeció injustamente, fue llevado a la cruz pagando un precio que no merecía. No por eso se rebeló. Pedro nos dice, sigamos el ejemplo de Jesús, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ya sabemos que debemos obedecer, pero debemos responder, ver el cómo obedecer. Dice la Biblia que tenemos que obedecer solo cuando estamos de buena gana, cuando queramos hacerlo. No. El obedecer no queda libre a nuestra mera interpretación o a lo que dicte nuestro corazón o nuestra libertad de conciencia. No funciona así. Gracias a Dios, Pablo fue inspirado por el Espíritu y nos dio estas palabras muy explícitas para saber el cómo debemos obedecer. Y lo vemos en el fragmento que leímos, que corresponde a hoy, de los versículos 5 al 7. Aquí les pido que puedan tal vez ver en sus Biblias, porque vamos a pasar todos los versículos muy rápidos del 5 al 7, en donde dan todas las formas del cómo obedecer. Yo logré rescatar 8 razones o formas de cómo obedecer. Tenía una imagen, no la alcancé a enviar, pero traten de buscarlo, de seguir. Dice, casi al final del versículo 5, dice, con temor y temblor. Ese fue un punto. El segundo, después dice, de la coma, con sencillez de vuestro corazón. Segundo. Tercero, como a Cristo. Cuarto, no sirviendo al ojo. Quinto, no como el que quiere agradar a los hombres. Sexto, no como siervo, sino como siervo de Cristo. Séptimo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y 8, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Saqué un listado de 8. Puede que hayan más, puede que hayan menos. Hay algunos que se traslapan o se complementan. Son repeticiones para reforzar. Entonces vamos a ver algunos. ¿Qué quiere decir con temor y temblor? Esta expresión no se refiere al temor que se puede sentir del servilismo humillante. No se refiere al terror que puede sentir un hombre ante su amo cruel que abusa de su autoridad, sino por el contrario, más bien se refiere a la expresión bíblica del reconocimiento de la autoridad suprema de Dios sobre nosotros. Filipenses, ¿dónde hemos escuchado con temor y temblor?
En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se refiere a un miedo paralizante, sino a una actitud de reverencia, respeto y temor a ofender a Dios, a través de la obediencia, combinado con un profundo asombro por su majestad. Segundo punto, con sencillez de vuestro corazón. ¿Pero qué significa? Un corazón sencillo es un corazón íntegro, un corazón sincero, un corazón sin dobleces. Un corazón no sirve con intenciones escondidas. La verdadera intención escondida en el corazón puede ser ganar reconocimiento, tener riquezas materiales, cobrar venganza por orgullo porque alguna vez se burlaron de mí, para que vean que soy grande ahora. Esos son los corazones que no son sencillos, que son impuros, no son íntegros. Punto 3, como a Cristo. Y este ya es como el más importante. Obedecer como a Cristo. Con la convicción plena de que no importa la categoría o importancia del tipo de trabajo que estamos haciendo, estás sirviendo realmente a tu amo celestial. Lo podemos ver más claro en este pasaje paralelo que está en Colosenses 3, del 22 al 25. Es casi lo mismo de Filipenses, pero un poco adaptado, un poco más claro. Colosenses 3, del 22 al 25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Aquí está. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Terminando el 24 dice: sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es muy parecido, ¿no? Es un paralelismo de Filipenses. Hermanos, somos siervos de Cristo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada cosa que tú haces, incluyendo lo que haces en el trabajo, debe hacerse para el Señor. La primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si nuestro fin principal es glorificar a Dios, esto es darle honra a Dios siempre. No podemos dejar de hacer esto en nuestro trabajo. No podemos dejar de obedecer a nuestros líderes en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la iglesia. Ahora, si te esfuerzas en el trabajo, haces muy bien las cosas, lo más seguro es que seas reconocido por tu jefe, que obtengas un aumento de sueldo, que seas ascendido o a un puesto más importante. No hay nada malo en eso, en querer lograr eso, en querer prosperar laboral y económicamente. Pero cuando ese es el fin principal en nuestro corazón, ese corazón deja de ser sencillo y sincero con Dios. Estamos poniendo otra cosa por delante de Dios como fin principal. No estamos buscando la gloria de Dios primeramente, sino nuestra propia y personal gloria por sobre la de Dios. No debe ser la codicia ni la avaricia lo que nos debe dominar. Es el honor de Jesús por sobre todas las cosas. De nuevo, el mismo apóstol Pablo nos dice en Tito 2, del 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, la doctrina de nuestro Dios. Voy a leer el 10 finalmente. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que no adornen la doctrina de nuestro Salvador. Pablo en la carta a los Efesios y a Corintios estaba muy preocupado de algo. Es evidente que estaba preocupado de el cómo estaban adornando este evangelio que habían recibido. Los primeros cristianos seguramente eran siervos o esclavos y no estaban actuando con lo que predicaban con sus bocas. Aquí podemos ver la típica frase de cura gatica, predica y no practica. Pablo estaba muy preocupado de cómo estaban adornando el evangelio que decían los cristianos. ¿Suena parecido eso hoy, no? ¿Pasa hoy en día? Yo creo que sí. Y para reafirmar más el cómo servir correctamente, plantea cosas negativas en los versículos que vimos. El 4 y el 5 de los que yo resumí, no son los versículos, no me acuerdo bien en qué parte estaban. Dice, no sirviendo al ojo, tiene que ver mucho con no como los que quieren agradar a los hombres. Aquí pone la negación, dice qué es lo que no hay que hacer. Pero no sirviendo al ojo, ¿qué significa? Significa no hacerlo bien solamente cuando el jefe está mirando, sino que en todo momento. Un hombre que trabaja con una motivación correcta va a rendir lo mismo cuando el jefe está y cuando no está. Él no sirve al ojo si no lo está mirando. También trabaja bien porque él lo hace para Cristo. Él lo hace para la gloria de Cristo y no para agradar a los hombres ni para recibir una promoción. Un hombre que sirve como a Cristo no se aprovecha de tomar más tiempo cuando le corresponde tal vez en el almuerzo, 15 minutos, 20 minutos me paso del almuerzo, o sistemáticamente está llegando tarde a su trabajo, 15 minutos diariamente. Total, no le afecta a nadie, ¿cierto? Mi jefe no me dice nada. Trabajar X horas al día, las X horas a la semana, está en el contrato. Si nosotros faltamos a ese cumplimiento, estamos trabajando menos horas, estamos robando lo que nos está pagando la empresa, el empleador. Y si usted le está robando a la empresa y le dijeron que lo hiciera como alguien, ¿cómo completamos esta frase? Cuando dice en el 3, como a Cristo, ¿a quién le está robando? Al Señor. Robar en el trabajo es robarle al Señor. Ojo, que no es robar algo físicamente. Ocupar el tiempo del trabajo es robar. Voy a hacer mi trabajo. Otro pensamiento. Aquí me salté el título. Dice, hay otra cosa que desagrada o que no corresponde a nuestra labor como colaboradores, empleados o como siervos, que es la insuficiencia, la negligencia o la mediocridad. Voy a hacer mi trabajo ahí nomás porque mi jefe no me valora, porque mi jefe es muy pesado y me cae mal. Si yo lo hago bien, él se lleva todo el reconocimiento y el premio y yo no recibo nada a cambio. Entonces cumplo con lo mínimo solamente. Ningún cristiano puede ser un mediocre. Ser mediocre es pecaminoso. Al caer en la mediocridad, no estamos reconociendo el señorío de Dios. Todo debe ser hecho como para el Señor. Si lo que hacemos intencionalmente está mal hecho o de mala forma, de forma mediocre, estamos entregando esa mediocridad al Señor. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Intenciones de avaricia, ya habíamos hablado un poco antes. Todo lo que hagas, todo lo que intentes en tu trabajo debe ser hecho para la gloria de Cristo, para el agrado de Cristo, no para llenar nuestros bolsillos. Eso no debe ser la motivación primaria. La Biblia dice que los que se quieren hacer ricos caen en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto está en Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una vez más, todo lo que hagas debe hacerlo de la manera que puedes presentárselo a Jesucristo para que Él se goce y se agrade en tu trabajo. Sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, con alegría, porque le sirves a Él. Como dice la palabra también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás puede ser añadido, será añadido. No dice que sea únicamente busquemos el reino de Dios, es lo primero. Está bien querer prosperar, querer avanzar, querer tener algunas cosas que mejoren nuestra calidad de vida. Pero primeramente, buscando el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, vemos que esto no es fácil de cumplir. No es fácil mantener esta perspectiva todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo continúa, luego de estos 8 puntos, indicándonos un incentivo. Aquí quiero aclarar que el incentivo principal por hacer las cosas no es lo que dice acá, sino que es agradar al Señor. Pero los incentivos existen. Nosotros recibimos un salario, a veces tenemos bonificaciones, tenemos, seguro de salud complementario en algunos trabajos, seguro dental, la matrícula de nuestros hijos. Eso muchas veces nos ayuda a querer de mejor forma trabajar, porque estamos con beneficios. Entonces, ¿cuál es el incentivo que nos dice Pablo? Está en el versículo 8. Estamos llegando al 8 del 9. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si nuestro jefe no se está dando cuenta de lo bien que lo estamos haciendo, de todo el máximo esfuerzo que ponemos, porque Él no ve todos los momentos, no ve nuestras horas extras, muchas veces buscamos, en mi caso particular, yo a veces me quedo investigando tecnología, soy ingeniero informática, entonces tengo que ir avanzando, investigando cosas, y mi trabajo me lo exige. Y hay momentos en que invierto mucho tiempo extra, pero mi jefe no está viendo eso. Lo que nos dice acá es que no importa si nuestro jefe no está viendo eso, porque hay un jefe que sí lo está viendo en todo momento. No importa si la tarea es grande o pequeña, porque la verdadera recompensa viene del Señor. No es el jefe terrenal quien evaluará tu trabajo que aporta en la eternidad, sino Cristo mismo, quien será tu juez en el día final. Por eso cada servicio y esfuerzo debe hacerse de corazón, sabiendo que en realidad servimos al Señor. Ahora, para finalizar todos los deberes de los siervos o de los empleados, colaboradores, les voy a dejar unas preguntas y vamos a pasar a la labor de los amos. Primera pregunta. ¿Es con esta conciencia con la que nos dice Pablo o con la que salimos todos los días a trabajar? Si estuviera nuestro jefe acá en algún lugar, en alguna banca, ¿pensaría que estamos haciendo lo que Pablo nos dice que hagamos?
¿Podría nuestro jefe o nuestros colegas decir, ahora entiendo lo que este subordinado, lo que mi colega cristiano está haciendo, por eso está haciendo bien su trabajo? Ahora entiendo por qué se esfuerza tanto en hacer con excelencia su labor. Esas son preguntas que nos llevamos en este instante. Ahora pasamos a la parte de los amos. Si bien es un versículo, podríamos pensar que hay menos cosas importantes para los amos, pero el apóstol Pablo fue muy sabio y práctico en dejar toda esta enseñanza solo en un versículo. La primera cosa que el apóstol Pablo nos deja es bien en claro, es que estas imposiciones y conductas, lo vemos en el versículo 9, son para amos y siervos que son cristianos. Hay que tener en mente esto. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, pone muy en claro que está hablando de amos y siervos que son cristianos. Si nosotros vamos con esta enseñanza a nuestro jefe que no es cristiano, no nos va a considerar, no lo va a tomar en cuenta tal vez. Si es abiertamente, qué sé yo, ateo, no considera estas cosas. Para él esto es nada. Por eso, hermano, esto es conciencia cristiana. Entonces el apóstol lo deja muy en claro. Entonces lo primero que exhorta a los amos es hacer con ellos lo mismo. Y esto podría sonar muy sencillo. Hacer lo mismo, ¿de qué se trata? No sé, hacer lo mismo. Pero, como vimos, una serie de valores cristianos que desarrollamos con los siervos, estos mismos valores se tienen que extrapolar a los amos. Entonces, lo mismo es, si quieres recibir respeto de tus siervos, entonces trátalos con respeto. Lo mismo es, si quieres que ellos muestren interés en tus cosas, muestra tu interés en las cosas de ellos. Lo mismo es, amos, si quieres que ellos cuiden tus intereses y promuevan el bienestar de la compañía, entonces tú también, amo, debes promover el bienestar de tus siervos. Lo mismo es, así como ellos hacen las cosas como siervos de Dios, ustedes también, amos cristianos, deben hacer las cosas como siervos de Dios. Muchos acá somos empleados, colaboradores o subordinados. También algunos pueden ser empresarios, tienen personas a cargo, son jefes. El jefe cristiano tiene una autoridad y la ejerce para la gloria y el deleite de su Señor. Si tú eres jefe, tienes que estar seguro que Cristo se está deleitando en la manera como tú tratas a tus empleados. Y aquí les dejo un ejercicio. Si eres un buen jefe, tienes que estar preparado para en cualquier momento subir al cielo, hoy mismo. No estoy hablando de que muera y tenga que ir al cielo, sino que pudiera la capacidad de ir y hacerle una pregunta a Dios y decirle, Señor, dígame, ¿lo estoy haciendo bien como jefe? Y Él te va a decir, sí, mi hijo, no te preocupes, estás dando un buen testimonio. Tú estás tratando a tus empleados, a tus empleadas, como lo haría yo en ese lugar. ¿Estamos preparados para recibir una respuesta así del Señor? Los jefes o empresarios tienen una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la mediocridad del empleado? También el jefe puede caer en mediocridad. Si un empresario empieza a ser negligente y cae en mediocridad, su empresa comenzará a tener números rojos. ¿Eso en qué se puede traducir? En que tenga que despedir a algunos trabajadores para salvar su nivel económico. Eso tarde o temprano va a repercutir en la familia también.
Hay una alta responsabilidad de hacer una buena labor como jefe y no caer en la mediocridad. Pero hay algo más que le pide también a los jefes. Es explícito, le dice, amos, deben dejar las amenazas. ¿Alguien ha tenido jefes que los amenazan diciendo que les van a quitar el trabajo? En nuestro país, en la década de los 80, las mujeres sufrían mucho de esto porque se les insinuaba una amenaza elegantemente de que no podían quedar embarazadas, porque lo más seguro es que después podrían ser despedidas. Bueno, sabemos que hoy en día hay leyes que mejoraron eso bastante, pero estoy seguro que hay mujeres que hoy en día siguen teniendo esos miedos de estarse reprimiendo de tener hijos porque pueden ser despedidas. Eso se llama abuso de poder. En el Imperio Romano, los amos tenían la libertad para castigar a sus esclavos como quisieran. Eso les daba un gran poder intimidatorio sobre ellos. Aquí vemos algo revolucionario en la época de Pablo. Le dice a sus amos que quiten las amenazas contra sus esclavos. Seguramente era una herramienta que usaban mucho para que rindieran, los amenazaban. Entonces Pablo dice que ya no pueden hacer eso. Amenazar es inspirar miedo. Jesús bajo ninguna circunstancia inspiró miedo. Hasta los niños se le acercaban para ser bendecidos. Cristo no inspiraba miedo. Aquí le hago una pregunta. Para tú tener el respeto como jefe, ¿le inspiran miedo a tus empleados? Eso no debe ser así. Es una actitud que se debe cambiar. En la época de Pablo los esclavos estaban totalmente indefensos contra sus amos. No tenían derechos ni leyes que los protegieran. Pero acá el Señor les comienza a dar lentamente una salida, una luz de esperanza. Podríamos decir que Pablo instaura en Efesios la primera inspección del trabajo. Jefes cristianos podían estar teniendo relaciones con sus subordinados cristianos. Yo soy tu siervo cristiano y lo trato con respeto. Usted me trata con respeto, no me puede amenazar ni intimidar para que yo rinda mi trabajo. Eso es dejar las amenazas. Y para finalizar, la última enseñanza, que cierra con broche de oro, dice así, el final del versículo 9, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para el Dios que está en los cielos, para el cual el amo y el siervo terrenal sirven, no hay acepción de personas. Esto quiere decir, no hay favoritismos. No prefiere a unos por sobre otros. No vale de nada si un empresario tuvo 100 empresas con miles de empleados, trabajadores, en comparación con alguien que trabajó apatronados toda su vida. Todos seremos juzgados de la misma forma. A Dios no le impresionan los títulos, ni el magíster, ni la cantidad de bienes raíces, ni el tamaño de la casa, o si fue a una universidad prestigiosa. El día que nos toque presentarnos delante de Él, nuestro estatus social y económico no será tomado en cuenta. Si eres cristiano, debes entender que Dios te ha puesto donde estás para que muestres desde esa posición el carácter de Dios, para glorificarlo. Para eso fue Dios que te puso allí, para que de alguna manera, a través de tu actuar, el Evangelio se pueda revelar a estos subordinados que no creen en el Señor y que el Señor tome y transforme sus corazones en su soberana voluntad. Esa es una esperanza que tenemos, hermanos. Para finalizar, los voy a dejar con una reflexión de 5 preguntas. Así como tuvimos preguntas de los siervos, ahora hay preguntas para los amos. ¿Soy yo el tipo de empleado y de siervo que describe el apóstol Pablo? Y esto extrapola para todas las subordinaciones, tanto en lo laboral,
en nuestra casa de estudio, en el colegio, en la universidad, como también en la iglesia. Repito la pregunta, ¿soy yo ese tipo de empleado, de empleador o de siervo que describe el apóstol Pablo aquí? ¿Soy yo el tipo de amo, jefe, empresario que nos pide Pablo que seamos? ¿Pongo todo mi corazón íntegro y con sencillez, sin cosas escondidas para lo que hago en mi casa, para lo que hago en mi colegio, en la universidad, para lo que hago en mi trabajo y en la iglesia? ¿Tengo un corazón sin dobleces? ¿Estoy siendo mediocre en mis responsabilidades, con lo que hago? ¿Me conformo con eso? ¿Me conformo con lo poco que estoy haciendo? ¿Estoy representando adecuadamente a Cristo como jefe delante de mis subordinados? Eso, hermanos. Vamos a orar en este momento para finalizar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos anima a seguir adelante, identificando cómo es que tú quieres que seamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos das la guía para crecer en este camino de santidad. Te pido que nos ayudes a vivir para darte gloria, Señor, no solo cuando predicamos el Evangelio, no solo cuando ayudamos a alguien necesitado, no solo cuando venimos a adorarte con cantos y alabanzas en tu casa de oración, sino también cuando estamos en nuestros puestos de trabajo, en los roles que nos corresponden, Señor, ya sea como jefe, como subordinados, en todo lo que hagamos, que dejemos una marca que no se borre en estos entornos, marca de nuestra fe, que todo lo que hacemos lo hagamos con un corazón sincero e íntegro, sin dobleces, que tengamos siempre en mente que si algo hacemos bien es para tu gloria, Señor. Permítenos ser obedientes y respetuosos con nuestros superiores, permítenos ser respetuosos y con amor en Cristo con nuestros subordinados, porque sabemos, Señor, que delante de ti nadie tiene mayor galardón, todos somos siervos delante de ti. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, por el precio que pagaste en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Nos has regalado tanto, Señor. Ayúdanos a ser siempre más como tú, examinando día a día nuestro camino de santidad. Todo lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Los invito, hermanos, que se puedan poner de pie para que cantemos la última alabanza.